Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Bueno, y damos los buenos días y la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, un ejercicio de pensamiento crítico del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Iniciamos con la canción electoral A la Carga, compuesta por Pacho Galán para Jorge Eliezer Gaitán, un defensor de los pobres y caudillo liberal asesinado el 9 de abril de 1948 por las fuerzas de la oligarquía nacional y las fuerzas conservadoras, a quienes había señalado y denunciado en sus discursos reiteradamente por los actos de corrupción e injusticia social. Con el Bogotazo se inicia así un periodo de violencia entre conservadores y liberales. En ese entonces, la burguesía y los terratenientes con sus medios de comunicación y los púlpitos acusaban a Gaitán de comunista y que atentaba contra la propiedad privada, toda una narrativa para infundir el temor en el pueblo y justificar asesinarlo o detener sus ideales de cambio en el país. Así que nada diferente a lo que está sucediendo hoy en día con la ultraderecha, con las mafias y los empresarios con sus medios y sus congresistas atacando todos los días a Petro para infundir el terror y detener sus reformas, y a lo mejor justificar así un magnicidio como sucedió hace 76 años con Jorge Eliezer Gaitán. Esta vez 9 senadores de partidos financiados por las EPS y una firma internacional desconocieron el voto de más de 12 millones de colombianos que eligieron la reforma a la salud en Colombia y votaron por el pacto histórico y su programa. No han bastado 30 años de quejas y quejas por los malos servicios de la salud para el pueblo y la forma como se empaquetan las EPS más de 80 billones de pesos y sumen en la quiebra a los hospitales públicos en todo el país. 76 años después, se repiten los discursos de la ultraderecha mafiosa desde el Congreso, desde los púlpitos y los medios masivos al servicio del interés de los empresarios y banqueros, todos en contra del gobierno del cambio. Por todo esto, este 9 de abril el pueblo sale nuevamente a hacer memoria y reivindicar el derecho a la vida, a la soberanía y a defender y empujar las reformas por un verdadero cambio que requiere este país en los temas de la salud, laboral, en pensiones, educación y reforma agraria. El derecho a vivir dignamente y en una nación en paz total con justicia social. Ese era el sueño de Gaitán hace 76 años y ese es el sueño con el gobierno del cambio hoy. En los colegios hagamos memoria para no perder otra oportunidad de transformar la sociedad. Todos y todas a la calle este 9 de abril. 14 años en el pensamiento crítico, Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz.
Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un wan watching namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo combativo y de resistencia desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada William Agudelo. Una tarea fundamental es trabajar y socializar las cartillas del pliego de peticiones 2024 que fueron enviadas a las instituciones con los delegados institucionales de los comités locales. Desde la ADE debemos fortalecer los escenarios de organización que permitan llegar con exigencias ante el Plan Distrital de Desarrollo. Un debate amplio por la defensa de la educación pública y la defensa del Magisterio Distrital. Otra tarea del Magisterio Distrital es participar activamente el próximo 9 de abril junto a las diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas, indígenas, campesinas, estudiantiles y solidarizarnos con el Día Nacional de la Memoria, la solidaridad con las víctimas de conflicto armado, donde miles de víctimas por parte del Estado por el paramilitarismo y el conflicto armado exigen verdad, justicia, reparación y no repetición, en la espera del sueño de justicia social y paz. También exigir un sistema de salud que garantice el derecho a la salud. El día de hoy, más de 2 millones de colombianos han perdido la vida, siendo evitable si hubiera un modelo de salud que realmente garantice la vida. Por eso, le exigimos al Congreso de la República aprobar la reforma a la salud, que el paseo de la muerte no puede seguir siendo la opción para los colombianos. Les invitamos a participar de todas las actividades que se desarrollarán durante esta semana por nuestra organización y que son algunas de nuestras tareas fundamentales. Facebook Live, Junta Directiva ADE, Pliego de Peticiones 2024. Conéctate este 8 de abril a partir de las 6 de la tarde en todas nuestras redes sociales y entiende un poco más sobre nuestro pliego y sus exigencias. 9 de abril nos movilizaremos por la memoria de nuestras víctimas, los derechos humanos, las reformas del cambio y la defensa de un proyecto alternativo de país. No faltes, desde las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Se desarrollará reunión con delegados institucionales el día martes 16 de abril de 2024 a las 6 de la tarde, modalidad virtual. No dejes de inscribirte. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio donde los nuevos docentes pueden presentar para presentar temas de interés del magisterio. El próximo se realizará el 27 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 11. El tema, Derechos de Carrera Especial Docente. Recuerda, profe, hacer tus aportes, comentarios o sugerencias de nuestro programa Voz Educadora al correo electrónico vozeducadora@gmail.com y búscanos en todas las redes sociales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. ¡Viva Palestina libre! ¡Paren el genocidio! William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, recontra pullas a las 2 senadoras cristianas, Lorena Ríos y Ana Agudelo, quienes no ocultan su posición de ultraderecha para hundir la reforma a la salud. Su religión solo les ha servido para llenarse los bolsillos. Pullas. Y pullas, muchas pullas a la decisión de 9 personas del Senado de archivar el proyecto de reforma a la salud.
Muy seguramente ellos nunca han tenido que sufrir ni las inclemencias del sistema de salud colombiano ni los paseos de la muerte. Nunca les ha importado que el pueblo tenga garantizado el derecho a la salud. Muchas pullas a esos senadores. Pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al Centro Democrático, que con el agua en el cuello reconoce que Keralty los financió en 2022. Su dueño es español, su junta directiva son 5 españoles y además Keralty es dueña de Sanitas. Ahí está el porqué del hundimiento de la reforma a la salud. Intereses económicos. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas, a Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, quien amenaza de muerte al periodista Alfredo Serrano por haber descubierto su supuesto papel de narcotraficante de los Uribe Vélez. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al expresidente Duque, quien aprovechó que mientras millones de colombianos estaban en cuarentena COVID y aguantaban física hambre, él se gastaba $13 millones en un software para espiar tuiteros y periodistas y comprado a Israel. Lo que nada le costó, lo volvió fiesta. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero muchas pullas, al saqueo de las arcas públicas, pues descubren un nuevo desfalco al Estado colombiano por más de $80 millones que utilizaron los empresarios de bien para comprar yates, autos de lujo y mansiones en el extranjero. Pobre Ecopetrol con Luigi Echeverry y su hijo. Desfalcadores corruptos uribistas. Muchas pullas. Pullas. Y pullas, muchas pullas al presidente Milei de Argentina, quien despide a 24,000 empleados públicos. Masacre laboral por doquier. Cada pueblo tiene los dirigentes que se merecen. Pullas. ¡Vivas! Viva. Muchos vivas a la movilización del próximo 9 de abril por la paz, los derechos humanos y las reformas del cambio. Solo en las calles recuperaremos nuestro derecho por una vida digna. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas, muchas vivas, a FECODE y al gobierno nacional, que aprobaron por unanimidad el acuerdo para convocar inmediatamente las entidades interesadas en conformar la red que garantice la atención médica para el magisterio y sus familias. Vamos por un sistema de salud digno y oportuno. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a la intervención administrativa del gobierno, a la EPS Sanitas por problemas financieros y vulneración de derechos de sus afiliados. Ya no aguanta que los privados se enriquezcan a costillas del dinero de sus usuarios. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a la intervención del gobierno a la nueva EPS, con una falsa contabilidad. 6 billones de pesos entregados por el gobierno para la atención de sus afiliados y que no aparecen por ninguna parte. Así que vivas a la intervención del gobierno. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas a Colombia y su gobierno, que logró romper el récord en exportaciones de frutas, ocupando el 6º puesto en el mundo. Ese es el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Movilizarnos por la reforma del cambio y declarar enemigos del pueblo a los y las congresistas que defienden el negocio y desprecian la vida. Senador Honorio Enríquez del Centro Democrático. Norma Hurtado,
Partido de la U, Alirio Barrera, del Centro Democrático, Miguel Pinto, Partido Liberal, José Marín, del Partido Conservador, Nadia Escaf, del Partido Conservador, Berenice Bedoya, del Partido ASI, Lorena Ríos, Colombia Justa y Libres, Ana Agudelo, Partido Mira, porque son los verdugos del pueblo y los representantes del negocio de la salud con que asesinan al pueblo. Así es pues que el próximo 9 de abril nos vamos a movilizar en las calles por las víctimas, por la memoria, por las reformas del cambio y por la paz total. Queremos valorar de manera importante el nuevo acuerdo para la atención en salud del magisterio y sus familias. El día lunes 1 de abril del 2024, el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones aprobó por unanimidad el acuerdo por medio del cual se procede de manera inmediata a la implementación de todo el modelo de salud del magisterio. Este recoge todo lo alcanzado, todo lo avanzado y algo absolutamente importante, y es que el magisterio es el único sector que logra por fin que la salud y la seguridad en el trabajo vayan en integralidad. Recoge pues el acuerdo los lineamientos centrales para la contratación del servicio de salud, acuerdo del nuevo modelo consensuado entre el gobierno y FECODE. Se adopta el modelo de atención, plan de beneficios, cobertura para cotizantes, beneficiarios. Plantea también quiénes pueden participar, cómo será la contratación. Se genera una red de prestadores conformada por IPS mixtas, públicas, privadas, todas ellas las mejores. Así también se establece un tarifario. Y a la fideoprovisora la acompaña la ADRES para vigilar, para pagar. De igual manera se define un comité de contratación donde participa FECODE. Hay un plazo de ejecución con integralidad y con oportunidad. Muchos elementos más por recoger que poco a poco estaremos adelantando como pedagogía con el magisterio colombiano. Se procede entonces a un empalme, un periodo de transición. Todo el proceso hace un énfasis en la garantía del derecho, es decir, tramitar urgentemente la atención de toda la población beneficiaria, dando especial énfasis a los pacientes con dificultades en términos de comorbilidades, de tratamientos, hospitalización, altos costos, entre otros. Es decir, continuidad, contigüidad e integralidad en el derecho. Seguimos avanzando. Sin duda alguna, este es un salto cualitativo por la vida y no por el negocio. Voz Educadora. Maela ni guam gete ni guam, voz educadora, un guam guachin, ramón otigua, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura, como siempre con el compañero Manuel Chamorro, con una interesante nota sobre el señor K. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. A todos quienes nos escuchan y nos siguen en YouTube va mi saludo de esperanza por el logro del cambio que hemos buscado por más de 200 años de explotación, expropiación, desterritorialización. El cambio es necesario. Continuamos con la conmemoración de los 100 años de la partida de Franz Kafka. Hoy voy a hablar del señor K, Joseph K. La pregunta obvia: ¿quién es el señor K? La creación de un personaje literario implica dotarlo de todas las características humanas, de lo que le es propio como ser individual y colectivo, de su libre albedrío en el mundo narrativo. La creación del personaje, dice George Lukács, se hace a partir de la totalidad de la vida, es decir, el personaje descubre y construye la vida en su conjunto. En este sentido, Kafka crea a K para descubrir el mundo en las construcciones sociales. K descubre que el proceso no es más que una enredadera para realizar acciones contrarias al hecho lógico. El proceso se ha creado como un acto racional para establecer las relaciones sociales.
K descubre que el proceso, entiéndase por ejemplo el debido proceso, encubre que la vida del ser humano está subyugada al irracional proceso, cuyo resultado es la condena de la inocencia. Para Kafka, K era un gran prestidigitador. Les comparto un cuento con ese título donde expresa su percepción. Cuento escrito por Franz Kafka. K era un gran prestidigitador. Su actuación era un poco monótona, pero a causa de su gran seguridad poseía una gran fuerza de atracción. Por supuesto que me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi su actuación, aunque ya han transcurrido 20 años y yo era un jovencito. Llegó a nuestra pequeña ciudad sin anunciarse previamente y organizó la función para la primera noche del día en que llegó, en el gran comedor de nuestro hotel. En el gran comedor se había dejado un amplio espacio libre alrededor de la mesa, en el centro de la estancia. En eso consistió toda la preparación teatral. Recuerdo que la sala estaba a rebosar. Bueno, a un niño le parecen llenos todos los espacios donde arde alguna vela. Se escuchan susurros de adultos, un camarero va y viene y otras cosas semejantes. Tampoco sabía por qué había venido tanta gente a una representación aparentemente tan precipitada. Es evidente que ese supuesto lleno de la sala juega un papel decisivo en el recuerdo que me dejó la actuación. Hasta aquí el cuento. El yo narrador del cuento nos descubre en cierta forma al señor K, personaje que viaja del castillo al proceso, es decir, del poder gubernamental al poder burocrático. Colegas, que el resto de domingo sea el inicio de una semana fecunda. Este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, y él se hace sentir. Vamos a la carga. Bueno, y como todos los domingos en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión haciendo los comentarios sobre cómo se evidencia la lucha de clases en el contexto de la política nacional a propósito de las tensiones y confrontaciones originadas por la reforma a la salud en Colombia. Así que buenos días y bienvenido, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario podría titularse ¿qué es eso de la lucha de clases? Cuando los revolucionarios y los sectores progresistas caracterizan la sociedad capitalista como una sociedad en donde permanentemente se enfrentan dos clases sociales, los explotadores y los explotados. Quienes quieren negar eso dicen que no existe la tal lucha de clases. Pero sucede que ella no solo existe, sino que se manifiesta en casi todas las actividades de la vida. Y por supuesto, en la actividad política. Y por supuesto, se da en el Parlamento colombiano. Una demostración de ello es lo que ha pasado con la reforma a la salud. La reforma a la salud tiene el objetivo no solo de propiciar los cambios que durante su campaña ofreció Petro y que el pueblo colombiano, eligiéndolo, expresó su aquiescencia, su aceptación de esas propuestas. Solamente eso es lo que se está dando desde el punto de vista del gobierno, impulsar los cambios que aparecen en el programa del Pacto Histórico. ¿Y cómo se ha manifestado la lucha de clase en este caso? Primero, todos los medios, desde la perspectiva de los explotadores, pronunciándose contra todas esas reformas. ¿Y cómo se ha expresado la lucha de clases en el Parlamento? Sencillamente quienes apoyan este sistema y por tanto los explotadores se han pronunciado en contra de las reformas. Es una sencilla manifestación y evidente prueba de la lucha de clases. Pero como ella tiene varia naturaleza y varios niveles, sucede que el presidente ha acudido a uno de sus niveles, el nivel de la movilización popular, para tratar de sacar avante los cambios por los cuales votaron.
Evidentemente, en el Parlamento, quienes apoyan a la clase que se opone a los cambios actúan con dados cargados, porque quienes han votado contra esa reforma son sencillamente aquellos parlamentarios que son financiados por quienes están contra la reforma señalada. He ahí una manifestación de la lucha de clases. Ahora pasamos, a un segundo nivel, el nivel en que las masas deben pronunciarse efectiva y dinámicamente para apoyar las propuestas que están siendo derrotadas en el Parlamento. Y la acción constituyente sencillamente podría llevarnos a un plebiscito en el cual se le pregunte al pueblo colombiano si está de acuerdo o no con las propuestas que se están promoviendo desde el gobierno. Ni más ni menos. Eso nos da tareas extras. Tratar de convencer al pueblo colombiano que vote sí por los cambios en el caso de que haya una consulta general. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Se debe investigar a 26 senadores que no asistieron a las sesiones del martes y miércoles de la Semana Santa, algunos por estar de turismo y otros sin ninguna excusa. Fue capturado un juez por hechos de corrupción. El juez estaba nombrado en provisionalidad, a pesar de haber sido sancionado disciplinariamente por faltas éticas. Se conoció un contrato escondido del gobierno Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, en el cual compraron un programa de espionaje a empresa israelí para perseguir miembros de la oposición, periodistas no afectos a ese gobierno y líderes sociales. Hay 13 billones de pesos girados entre 2018 y 2022 a 8 EPS que están desaparecidos, según la investigación de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y solo 4 EPS de 28 trabajan con reservas técnicas. El ministro de Transporte, William Camargo, y la Agencia Nacional de Infraestructura inauguraron la nueva vía que comunica los departamentos de Cauca y Nariño. Los grandes medios ocultan hechos positivos del gobierno nacional, la entrega y construcción de colegios en zonas apartadas, como el colegio en Macedonia, Amazonas. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Bueno, y con la música de Pacho Galán, A la carga, música compuesta para el proceso electoral hacia la presidencia de la República del bogotano Jorge Eliezer Gaitán, quien fuera objeto en ese entonces de señalamientos de persecución a través de todos los medios de comunicación de la burguesía y la oligarquía colombiana, que lo señalaban como comunista y que atentaba contra la propiedad privada. Pues bien, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado hace 76 años y que origina el Bogotazo, evento que inicia un proceso dramáticamente violento en la República de Colombia. No podemos olvidar que Jorge Eliezer Gaitán no ha sido el único aspirante a la presidencia de la República de Colombia asesinado. Igual sucedió con Jaime Pardo Leal, igual sucedió con Bernardo Jaramillo Osa, igual sucedió con Carlos Pizarro León Gómez, igual como ha sucedido con miles y miles de líderes sociales, políticos y comunales en todo el territorio colombiano.
Y es que después de 76 años la historia en Colombia sigue siendo la misma. Se presentan las persecuciones, los señalamientos, las estigmatizaciones, los asesinatos, los desplazamientos de las personas que piensan diferente a la oligarquía y a la burguesía y a las mafias que han gobernado durante los últimos 200 años a Colombia. Así que este 9 de abril, constituido como el Día Nacional de las Víctimas, es también el escenario para que el pueblo colombiano se manifieste por la vida, por la democracia, por la soberanía y en defensa de las reformas sociales y el gobierno del cambio, que también fueron los sueños de Jorge Eliezer Gaitán, de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro León y de miles y miles de líderes sociales y políticos asesinados en Colombia. Así que la cita es el 9 de abril, día martes, en el Parque Nacional a las 10 de la mañana, en defensa de las reformas sociales del pueblo colombiano. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Y chao, chao. Nos vemos el 9 de abril. Si eres colombiano, si eres colombiano, si eres colombiano, lo tienes que probar. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del